Documental. Los orígenes del Éxodo, capas de historia en un texto sagrado. El libro del Éxodo no surge de una sola voz, sino de un entramado de tradiciones que dialogan a través de los siglos. La hipótesis documentaria desvela sus raíces múltiples, las fuentes yavista y eloísta, gestadas en los reinos de Judá e Israel entre los siglos XIX a.C., y luego reinterpretadas por autores deuteronomistas y sacerdotales durante el exilio babilónico del siglo VI a.C. Estas capas literarias explican duplicaciones narrativas, como los dos relatos de las plagas, y reflejan las angustias y aspiraciones de cada época. Sin embargo, esta teoría no es inmutable. Estudiosos como John Van Seters desafían la cronología tradicional, sugiriendo que el yavista emergió durante el propio exilio, transformando el núcleo del relato en un espejo de la identidad judía en crisis. Si las estratificaciones textuales revelan un texto en evolución, la arqueología plantea preguntas incómodas sobre su historicidad. Investigadores como William Dever e Israel Finkelstein destacan el silencio de los registros egipcios. No hay rastros de campamentos en el Sinaí, ni menciones de Moisés o esclavos hebreos bajo Ramsés II, siglo XIII, a.C. Finkelstein propone que los israelitas no eran migrantes, sino cananeos sublevados contra las ciudades-estado locales. No obstante, James Hofmeyr rescata un hilo de plausibilidad histórica el término apiru, usado en textos egipcios del siglo XIV a.C., para referirse a grupos marginados, pudo fusionarse con la memoria colectiva de la opresión. ¿Fue el Éxodo una amplificación épica de microhistorias dispersas? La relación entre estas capas literarias y las memorias históricas abre nuevos debates. Donald Redford vincula el Éxodo con la expulsión de los Hicsos, pueblos semíticos expulsados de Egipto en el siglo XVI a.C., aunque las fechas no coincidan. Jan Assmann explora un trauma cultural más profundo, el fracaso del monoteísmo de Akenatón, en el siglo XIV a.C., cuyo eco pudo inspirar la figura de un líder revolucionario como Moisés. Thomas Romer, en cambio, sitúa el relato en el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., sugiriendo que la opresión asiria y babilónica se reimaginó como un drama de liberación divina. Así, el Éxodo se erige como un crisol donde las memorias de distintos imperios se funden en un grito de libertad. Esta amalgama de símbolos y detalles históricos se tejió con destreza literaria. El monte Sinaí, por ejemplo, carece de ubicación precisa. Frank Moore Cross lo asocia a mitos cananeos de montañas sagradas, transformándolo en símbolo de la alianza divina. En contraste, las ciudades de Pitón y Ramsés, mencionadas en Éxodo 1:11, construidas bajo Ramsés II, sí existieron, sugiriendo memorias de trabajos forzados en el delta del Nilo. David M. Carr argumenta que estos detalles se integraron tardíamente, en el período persa, siglo V a.C., para anclar el relato en una geografía concreta y legitimar la identidad judía tras el exilio. El consenso académico actual es claro. El Éxodo no es historia literal, sino una epopeya urdida con retazos de memoria. Migraciones semíticas, conflictos con imperios y luchas por la autonomía religiosa se fusionan en un palimpsesto histórico. Desde los Hicsos hasta Babilonia, cada capa añade significado, convirtiendo el pasado en un manifiesto de resistencia y fe. Pero si el Éxodo refleja múltiples épocas, ¿dónde comenzó su viaje narrativo? Antes de los reinos de Israel y Judá, antes incluso de los primeros profetas, las tribus hebreas preservaban tradiciones orales sobre patriarcas, alianzas y conflictos en Canaán. ¿Cómo sobrevivieron estas memorias? ¿Qué huellas dejaron en el Éxodo? Acompáñanos en un viaje donde explicaremos cómo clanes nómadas, guerras locales y santuarios tribales dieron forma al sueño de una tierra prometida. La historia está a punto de retroceder 1000 años.
Capítulo 1. Raíces en el periodo premonárquico, antes del año 1000 a.C. En los siglos oscuros que siguieron al colapso de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, hacia el 1200 a.C., mientras imperios se derrumbaban y nuevas identidades emergían entre las cenizas, las tribus semíticas del Levante comenzaron a tejer su memoria colectiva. Este mundo anterior a los reinos de Israel y Judá era un tapiz de relatos orales, poemas épicos y rituales comunitarios. En santuarios como Siquem, Betel o el desierto del Sinaí, las voces ancestrales entrelazaban migraciones, conflictos y encuentros con lo divino. Aquí, en este crisol de memorias, se gestó el núcleo más antiguo del Éxodo, una fusión de historia y mito que buscaba responder a la pregunta esencial: ¿quiénes somos?, mientras las tribus luchaban por definir su lugar bajo el sol abrasador de Canaán. Entre esos ecos del pasado, destaca el Canto del Mar, Éxodo 15, 1-18, un himno de victoria que resuena como un trueno desde épocas preisraelitas. Su estructura poética, marcada por un ritmo guerrero y un lenguaje arcaico, delata su antigüedad. Los estudiosos, al escudriñar sus versos, han encontrado paralelos sorprendentes con la literatura ugarítica del siglo XIII a.C., como el poema de Baal, KTU 1, 2-4, donde el dios cananeo aplasta a Yam, el mar personificado. Ambos textos comparten una metáfora cósmica, la victoria divina sobre las aguas caóticas, símbolo de orden y protección. Por ejemplo, en Éxodo 15:8 se lee: «Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, se irguieron las corrientes como un dique», mientras en Ugarit se celebraba: «Baal estableció su trono sobre las aguas». Este diálogo literario no es casual. Términos como Rahamá, profundidades, vinculado al ugarítico Rahem, vientre materno, o Nahar, corriente, común en textos cananeos para describir ríos divinizados, revelan un sustrato lingüístico compartido. Pero las conexiones no se limitan a lo poético. La estela de Teldán, siglo IX a.C., con su mención a la casa de David, y los textos de execración egipcios, siglo XIX a.C., que nombran a gobernantes de Retenu, Canaán, confirman que estas tradiciones circulaban oralmente mucho antes de su registro escrito, como semillas dispersas en el viento de la historia. Esas semillas germinaron en santuarios tribales, donde leyendas locales se entrelazaban con rituales. En Betel, donde Jacob soñó con una escalera al cielo, Génesis 28, 10-19, o en Siquem, donde se renovaba el pacto recordando la liberación de Egipto, Josué 24, 5-7, los relatos del Éxodo se narraban como fragmentos de un mosaico mayor. Incluso las plagas, descritas en el papiro Ipuwer, siglo XIII a.C., como un caos en Egipto, el río es sangre, encuentran eco en mitos cananeos. El dios Reshef, asociado a pestes en textos ugaríticos, podría haber inspirado la conceptualización del juicio divino en Éxodo 9:3. ¿Pero existió Israel realmente? ¿Qué dice la arqueología sobre estos relatos? La estela de Merneptah, tallada en granito para celebrar las campañas del faraón, contiene la primera mención extrabíblica de Israel. Israel está devastado, su simiente ya no existe. Este testimonio, aunque hostil, confirma que hacia el 1200 a.C. Israel ya era un grupo identificable en Canaán, probablemente una confederación tribal. Curiosamente, la estela no menciona a Egipto, lo que sugiere que el éxodo, de haber ocurrido, fue un evento marginal en los registros faraónicos. Sin embargo, en Serabit el-Kadim, en el Sinaí, grafitis semíticos en escritura proto-sinaítica del siglo XV a.C., dejados por trabajadores en minas egipcias, insinúan un trasfondo de contacto cultural, tal vez incluso de opresión y resistencia. Entonces, ¿quiénes eran estos israelitas? Eran pastores nómadas, campesinos rebeldes o migrantes de Egipto. Aquí, la arqueología y la crítica histórica entran en diálogo con las tradiciones bíblicas, revelando un rompecabezas de hipótesis. Para Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, en The Bible Unearthed, la estela de Merneptah es clave. Israel no era un reino unificado, sino una confederación tribal en las tierras altas de Canaán,
compuesta por pastores y agricultores que escapaban del control de las ciudades-estado cananeas. Su evidencia, asentamientos de los siglos XII y XI a.C. en la región montañosa, con ausencia de huesos de cerdo, sugiriendo una identidad étnica incipiente. Sin embargo, estos académicos descartan un éxodo masivo desde Egipto, argumentando que la narrativa fue una creación del periodo monárquico para unificar a las tribus. William G. Dever, en cambio, ve en estos mismos asentamientos una revolución social, grupos marginales que, ante el colapso de la Edad del Bronce, se organizaron en comunidades igualitarias. Para Dever, aunque el éxodo no fue un evento histórico masivo, sí pudo integrar memorias de pequeños grupos semitas que escaparon de Egipto, fusionándose con los habitantes de Canaán. La estela de Merneptah, entonces, reflejaría el éxito de esta nueva entidad socioétnica. Pero no todos aceptan esta lectura. Thomas L. Thompson y Philip R. Davis argumentan que Israel, como entidad política, fue una construcción literaria posterior, en los siglos 8 y 7 a.C., y que la estela de Merneptah solo menciona un grupo tribal sin continuidad con el Israel bíblico. Para ellos, las tradiciones del Éxodo son mitos fundacionales, no memorias históricas. Niels Peter Lemche añade que la identidad israelita emergió gradualmente, influenciada por contextos culturales cananeos y mesopotámicos, sin un origen traumático en Egipto. Frente a estas posturas, Mark S. Smith ofrece un puente. Las tradiciones del Éxodo, aunque reelaboradas siglos después, preservan núcleos históricos. Por ejemplo, los grafitis protosinaíticos de Serabit el-Kadim del siglo XV a.C., dejados por trabajadores semitas en minas egipcias, sugieren un trasfondo de contacto y posible opresión. Smith propone que grupos como los Shasu, nómadas mencionados en textos egipcios, pudieron ser ancestros de Israel, llevando consigo leyendas de liberación. Baruch Halper, por su parte, enfatiza que la estela de Merneptah no solo prueba la existencia de Israel, sino su relevancia como actor político. Aunque el Éxodo en su forma actual sea una epopeya idealizada, Halper sugiere que pudo basarse en eventos locales, como revueltas de esclavos semitas en el delta del Nilo durante el período ramésida, en el siglo XIII a.C., amplificadas por la tradición oral. De esta manera, la estela de Merneptah, junto a los asentamientos de las tierras altas y los grafitis del Sinaí, dibuja un escenario complejo. Israel existió como entidad tribal en Canaán hacia el 1200 a.C., pero su origen fue plural. Para Finkelstein y Silverman, fue una revolución interna. Para Dever, una síntesis de migrantes y locales. Para Thompson y Davis, un mito tardío. Sin embargo, como señala Smith, incluso los mitos contienen semillas de realidad. Quizás pequeños grupos escaparon de Egipto, y sus historias, mezcladas con leyendas cananeas como el poema de Baal, se convirtieron en el núcleo del Éxodo. Estas hipótesis no se excluyen mutuamente. Como sugiere Lemche, la identidad israelita fue un mosaico. Pastores que veneraban a él en Betel, campesinos que temían a Reshef, dios de las plagas, y migraciones que cantaban victorias junto al Mar Rojo. La estela de Merneptah, entonces, no es solo una piedra con jeroglíficos, es el eco de un pueblo que, entre el mito y la historia, comenzó a narrarse a sí mismo. Al final del periodo premonárquico, el Éxodo no era aún un libro, sino un conjunto de memorias dispersas, un canto de victoria aquí, una leyenda de un santuario allá, el recuerdo de un faraón que intentó borrar a Israel. La estela de Merneptah, con su mención burlona, y los grafitis del Sinaí, con sus ruegos anónimos, son ventanas a un mundo donde las tribus luchaban por sobrevivir y recordar. Estas tradiciones, fraguadas en santuarios y transmitidas por ancianos, eran más que historias, eran actos de resistencia, semillas plantadas en el desierto. Los debates sobre el origen de Israel, conquista, infiltración pacífica o rebelión de oprimidos, revelan un crisol de experiencias. Tribus seminómadas, pastores cananeos y migrantes escapados de Egipto se entrelazaron en las colinas de Canaán, unidos por rituales como la Pascua y relatos de liberación. Cuando estas tribus se unieron bajo reyes como David y Salomón, las memorias fragmentadas, de esclavitud, desierto y pactos, encontraron un nuevo propósito. Los escribas de Jerusalén y Samaria,
herederos de aquellos narradores del desierto, tejieron estas voces ancestrales en una epopeya nacional. Así, de las fogatas tribales a los palacios reales, el éxodo dejó de ser un susurro colectivo para convertirse en el grito fundacional de una nación. El próximo capítulo nos lleva al corazón del periodo monárquico, donde la piedra angular de un pueblo se talló no solo con espadas, sino con palabras sagradas. Con la unificación de las tribus bajo la monarquía, las tradiciones dispersas del éxodo encontrarían un nuevo propósito: legitimar el poder real, unificar cultos y responder a imperios rivales. Así, el próximo capítulo nos lleva a los talleres de los escribas de Jerusalén y Samaria, donde las voces ancestrales se convirtieron en texto sagrado. El periodo monárquico, entre el año 1000 y el 586 a.C. Fuentes yavista y eloísta. El eco de dos mundos en un solo relato. Tras la muerte de Salomón, 928 a.C., el territorio que un día se soñó como un reino unificado se fracturó en dos realidades opuestas: Judá, al sur, anclado en la roca de Jerusalén y su templo, e Israel, al norte, próspero pero frágil, donde los altares a Baal competían con las voces de profetas. Esta división no fue solo política, fue un choque de teologías, memorias y aspiraciones. En el sur, un Dios caminaba entre los hombres. En el norte, un Dios hablaba a través de ángeles y pactos. Estas narrativas, aparentemente rivales, tejieron un diálogo sagrado que convirtió al éxodo en un espejo de identidades en conflicto. La fuente yavista. En las colinas áridas de Judá, bajo el reinado de Ezequías, siglo 8 a.C., los escribas tallaron palabras que hacían a Yahvé casi tangible. Verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Éxodo 33:23, le dijo Dios a Moisés. Este Yahvé, con espalda y aliento, no era una abstracción, era un guerrero que humillaba a Egipto con plagas calculadas. En Éxodo 7:12, las plagas eran 10 golpes que no solo castigaban, sino que ridiculizaban. El Nilo, dominio de Hapi, se convertía en sangre. Ra, el sol egipcio, se eclipsaba ante las tinieblas de Yahvé. Detrás de estos relatos, algunos ven ecos de mitos cananeos, donde dioses como Baal vencían al caos marino. Pero aquí, Yahvé no luchaba contra monstruos, sino contra imperios. La Pascua, Éxodo 12, fue un rito de pastores transformado en drama nacional. El Cordero sin defecto, Éxodo 12:5, ya no se sacrificaba en altares familiares, sino en el templo, bajo la mirada de los sacerdotes. Huesos de cordero hallados en estratos del siglo 8 a.C. en Jerusalén sugieren que este ritual ganó importancia justo cuando Asiria amenazaba las fronteras. Judá, pobre en piedra pero rica en palabras, usó el éxodo para unificar. Cada plaga, cada gota de sangre en los dinteles, era un recordatorio: fuisteis extranjeros en Egipto, incluso cuando sus propias murallas se alzaban contra invasores. La fuente eloísta. Mientras Judá escribía su epopeya íntima, el reino de Israel, sacudido por golpes de estado y alianzas con Asiria, narraba otro éxodo. Aquí, Yahvé no mostraba su rostro, enviaba a su ángel, Éxodo 3:2, un mensajero envuelto en llamas que hablaba desde la zarza. Moisés no era un príncipe, sino un pastor convertido en profeta, un líder sin corona que sellaba pactos en el Sinaí. En el norte, donde reyes como Omri, siglo 9 a.C., pactaban con Fenicia, el éxodo se leyó como contrato. Las tablas de la ley, Éxodo 24:12, no eran regalos, sino cláusulas: obediencia, pacto o destrucción, maldición. Tratados hititas del siglo XIV a.C., como el de Kukuli, muestran que los pactos entre señores y vasallos se sellaban con maldiciones similares. Antes de revelar Yahvé e Usa Elohim, Éxodo 3, 13-15, un término genérico que trascendía fronteras. Esta teología abstracta, grabada en estelas como la de Tel Dan, siglo 9 a.C., donde un rey arameo jacta de derrotar a la casa de David, reflejaba un Dios universal en un reino que se desmoronaba. Cuando Asiria arrasó Israel en el 722 a.C., sus tradiciones no murieron. Refugiados llevaron a Judá relatos de ángeles y pactos, que escribas judaítas entrelazaron con sus propias historias. El éxodo del norte se convirtió en advertencia. La fidelidad a Yahvé era el único muro contra el caos. El código de la alianza. En Éxodo 20,
22 y Éxodo 23, 19. Las tradiciones yavista, J y eloísta, E, convergen en un corpus legal que entrelaza memoria histórica y proyección comunitaria. El célebre principio de ojo por ojo. Éxodo 21-24. Aunque resuena en el Código de Hammurabi, siglo XVIII a.C., adquiere un sentido transformador, mientras en Babilonia las normas privilegiaban a las élites, aquí se erigen como escudo para los vulnerables. La advertencia: no maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Éxodo 22-21, subraya esta inversión ética. El año sabático, Éxodo 23-10-11, que ordena el reposo de la tierra, podría interpretarse como una respuesta temprana a las crisis ambientales. Contextos como la Estela de Mesha, año 840 a.C., donde un monarca moabita narra su victoria sobre Israel bajo sequías devastadoras, revelan un escenario de migraciones y estrés ecológico que demandaba regulaciones de sostenibilidad. Más que un sistema jurídico, este código forjaba identidad. Las plagas narradas por J y los pactos de E se transmutan en imperativos morales, cohesionando a pastores nómadas y agricultores bajo un marco legal común. Así, la ley no solo dictaba justicia, sino que narraba una historia compartida. Para el siglo VII a.C., cuando Babilonia emergía como un nuevo gigante, Judá heredó un legado peligroso: las tradiciones de dos reinos. Los escribas no eligieron entre el Dios cercano y el Dios universal. Lo fusionaron. En el Éxodo unificado, las plagas convivían con ángeles, las leyes con pactos y el pasado con el presente. Este texto no fue un acto de nostalgia, sino de resistencia. Al integrar las voces del norte, Judá no solo rescató memorias, sino que reinventó como heredero de todo Israel. Las tablas de la ley, los corderos sacrificados y el ángel de la zarza ya no pertenecían a un reino, sino a un pueblo que, entre imperios, tallaba su identidad con palabras. Pero ¿cómo recordar al Dios del Éxodo cuando los muros caen y el templo arde? En el próximo capítulo, un libro olvidado, enterrado en los cimientos del santuario, convertirá la ley en profecía y el pasado en un grito de esperanza. La reforma de Josías estaba por revelar su última página. El Éxodo no nació en un desierto, sino en el cruce de imperios, donde cada palabra fue un acto de supervivencia. El periodo preexílico, siglo VII a.C., la fuente deuteronómica, D, y la reforma de Josías. El siglo VII a.C. fue un periodo de convulsión y renacimiento para Judá. Tras la caída de Israel en el 722 a.C. bajo el imperio asirio, Judá emergió como un reino vasallo, pero con aspiraciones de autonomía. Bajo el reinado de Josías, entre el 640 y el 609 a.C., se gestó un movimiento sin precedentes: la centralización del culto en Jerusalén y la purificación religiosa, conocida como la Reforma de Josías. Este esfuerzo no fue solo político, fue una reescritura de la identidad nacional, donde el libro del Éxodo jugó un papel crucial. La reforma se activó con el descubrimiento de un texto en el templo, identificado con el núcleo del Deuteronomio, que exigía adoración exclusiva a Yahvé, y la destrucción de altares rurales, como se relata en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Este evento no fue casual. En un mundo donde Asiria declinaba y Babilonia ascendía, Judá buscó consolidar su legado como heredero de las tradiciones del norte y guardián de la alianza divina. El Éxodo, especialmente el relato de la Pascua en el capítulo 12, fue reinterpretado para alinearse con la agenda de Josías. Mientras el texto original describe un ritual familiar, tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, según Éxodo, capítulo 12, versículo 7. El Deuteronomio redefine la Pascua como una fiesta centralizada. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades, sino en el lugar que Yahvé elija, como dice Deuteronomio, capítulo 16, versículos 5 y 6. Esta edición refleja la destrucción de santuarios locales como Betel, documentada en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 a 20. El Código de la Alianza, que encontramos en Éxodo 20, versículo 22,
hasta Éxodo 23, versículo 19. Aunque bueno, enraizado en tradiciones legales antiguas, muestra claros diálogos con la teología deuteronómica. Este intercambio ideológico se manifiesta, por ejemplo, en las normas sobre esclavitud y liberación. Mientras Éxodo 21, 2 al 6, establece la liberación de esclavos hebreos tras 6 años de servicio, el Deuteronomio profundiza este mandato al vincularlo a la memoria colectiva. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, como dice Deuteronomio 15, 15. Este énfasis en el Éxodo como fundamento ético, una firma teológica de la escuela deuteronómica, transforma una práctica social en un acto de identidad sagrada. De manera similar, las leyes humanitarias evolucionan entre ambos códigos. La orden de no maltratar al extranjero, que aparece en Éxodo 22, 21, adquiere en Deuteronomio 10, 19, una dimensión existencial: amen al extranjero, porque ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. La experiencia de opresión, antes un recordatorio, se convierte en un imperativo moral activo, revelando cómo la tradición deuteronómica reinterpreta normas previas para enfatizar la empatía como eje de la ley. La influencia de la fuente deuteronómica, conocida también como D, y vinculada a círculos sacerdotales y proféticos del siglo VII a.C., trasciende la composición del Deuteronomio para impregnar textos anteriores del Pentateuco. En el Éxodo, su huella se evidencia en la redefinición de la teología de la alianza. El Pacto del Sinaí, que abarca los capítulos del 19 al 24 de Éxodo, originalmente un juramento divino, es reformulado como un contrato condicional. La obediencia a Yahvé garantiza bendiciones, mientras la desobediencia atrae maldiciones, tal como se expone en Deuteronomio 28. Este marco permea pasajes como Éxodo 23, 20 al 33, donde la conquista de Canaán se supedita a la fidelidad religiosa. No te postrarás ante sus dioses, sino que los derribarás. Éxodo 23, 24. La tierra prometida ya no es un regalo incondicional, sino un premio sujeto a mérito. Más allá de la estructura covenantal, D imprime su sello en la concepción de lo divino. Mientras textos antiguos del Éxodo admiten tácitamente la existencia de otras deidades, ¿quién como tú entre los dioses, Yahvé? Éxodo 15:11. La visión deuteronómica proclama un monoteísmo absoluto. Yahvé es Dios, no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. Esta rigidez se filtra en la redacción del primer mandamiento, Éxodo 20, 3 al 5, donde la prohibición de idolatría adquiere un tono excluyente, reflejando la agenda centralizadora y antisincretista de la reforma de Josías. La interacción entre texto y contexto material ilumina las controversias en torno al Éxodo. Excavaciones en sitios como Laquis y Arad revelan que altares rurales fueron destruidos sistemáticamente en el siglo VII a.C., coincidiendo con la narrativa bíblica de centralización del culto. Estos hallazgos no solo respaldan la historicidad de las reformas deuteronómicas, sino que sugieren un proyecto político-religioso destinado a unificar prácticas dispersas. Sin embargo, la crítica literaria añade capas de complejidad. Algunos académicos proponen que el Éxodo, o al menos su forma final, fue compuesto o editado masivamente durante este periodo, usando figuras como Moisés en el capítulo 18, versículos 13 al 27, para legitimar modelos de liderazgo judicial centralizado, acordes con los ideales deuteronómicos. La polémica persiste. Mientras una corriente ve en el texto una fusión de tradiciones del norte y sur de Israel, otra argumenta que su cohesión responde a una creación tardía, diseñada para forjar una identidad nacional en tiempos de crisis asiria y babilónica. Así, el Éxodo emerge no solo como código legal, sino como palimpsesto histórico, donde confluyen memorias ancestrales, agendas teológicas y urgencias políticas, tejidas en un relato que busca definir y defender lo que significa ser pueblo de Yahvé. La reforma de Josías no solo redefinió el culto, replanteó la narrativa del Éxodo como un llamado a la obediencia absoluta. Sin embargo, este proyecto chocó con la realidad geopolítica.
En el 609 a.C., Josías murió en Megiddo luchando contra Egipto, y en el 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén. El fracaso de la reforma dejó una pregunta candente. ¿Cómo mantener la fe sin templo, tierra ni ley? La respuesta surgirá en el exilio, donde círculos sacerdotales, la fuente sacerdotal, P, reinterpretarían el Éxodo no como un manual de leyes, sino como un drama cósmico de creación y restauración. El tabernáculo, Éxodo 25:31, descrito con detalle ritualista, se convertiría en un templo portátil, símbolo de esperanza en un mundo deshecho. Cuando las llamas consumieron Jerusalén, los exiliados llevaron consigo no solo cenizas, sino palabras. En las riberas de los ríos de Babilonia, el Éxodo dejaría de ser un recuerdo de liberación para convertirse en una promesa. Así como Yahvé abrió el Mar Rojo, abriría un camino en el desierto del exilio. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. El Éxodo no es un evento, sino un espejo. En cada crisis, Israel reescribió su liberación. Capítulo 4. El exilio babilónico, 586-538 a.C., y la fuente sacerdotal, también conocida como P. En el año 586 a.C., las tropas de Nabucodonosor II redujeron Jerusalén a escombros. El templo, símbolo de la presencia divina, fue saqueado. La élite judía, deportada a Babilonia. Este evento, conocido como el exilio babilónico, no fue solo una catástrofe política, fue una crisis teológica. ¿Dónde estaba Yahvé si su casa estaba destruida? ¿Cómo mantener la fe sin tierra, sin altar, sin sacrificios? En este contexto de desarraigo, un grupo de sacerdotes exiliados, la fuente sacerdotal, P, reescribió el Éxodo. Para ellos, la historia de la liberación de Egipto no era un mero relato del pasado, sino un modelo para reconstruir la identidad. Si el Éxodo original fue una salida de Egipto, el exilio exigía una salida hacia un nuevo pacto. El legado más distintivo de la fuente sacerdotal, P, en el Éxodo, se despliega en la meticulosa descripción del tabernáculo, Éxodo 25:31, 35:40, un santuario portátil erigido en el desierto. En un contexto donde el templo de Salomón yacía en ruinas, P propuso un modelo alternativo de culto, arraigado en la movilidad y la accesibilidad divina. El mandato divino, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. Éxodo 25:8-9. No era un mero ejercicio de nostalgia, sino un proyecto teológico para el futuro. Con sus cortinas de lino, querubines bordados y el arca dorada, el tabernáculo encarnaba una verdad revolucionaria. La presencia de Yahvé no estaba confinada a un lugar geográfico. Esta idea alcanza su clímax en Éxodo 40:34-35, donde la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Para los exiliados en Babilonia, este pasaje era un consuelo y una afirmación. Yahvé los acompañaba incluso lejos de Jerusalén. La nube, símbolo móvil de lo divino, reemplazaba al templo estático, ofreciendo un paradigma de fe adaptable al desplazamiento. Sin embargo, este concepto no surgió en el vacío. Algunos académicos trazan paralelos entre el tabernáculo y los sucayu asirios, santuarios portátiles usados en campañas militares. Pero P subvirtió el simbolismo. No se trataba de un dios guerrero, sino de una divinidad que habitaba con su pueblo en el exilio, transformando la precariedad en presencia sagrada. La intervención de P no se limitó solo a añadir textos. Reeditó tradiciones previas para enfatizar orden litúrgico y pureza étnica, claves en un contexto de diáspora. Un ejemplo paradigmático es la Pascua. Mientras el Deuteronomio vincula este ritual al templo, Deuteronomio 16:5-6, la fuente sacerdotal en Éxodo 12:43-49, la transformó en un rito comunitario con normas estrictas. Ningún extranjero comerá de ella. Será circuncidado todo varón. En Babilonia, donde las comunidades judaítas coexistían con pueblos diversos, estas reglas no eran solo rituales, eran herramientas de supervivencia hereditaria. Además, P introdujo genealogías en el Éxodo 6:14-25, enfatizando la continuidad sacerdotal.
Aarón, figura secundaria en tradiciones antiguas, ascendió a coprotagonista. Tú, Moisés, hablarás a Aarón, y él hablará al pueblo. Éxodo 4:16. Este ascenso reflejaba la autoridad de los sacerdotes exiliados, que se veían como herederos directos de Aarón, legitimando su rol como mediadores en ausencia del templo. Pero la visión de P iba más allá de lo litúrgico, reinterpretó el Éxodo como un drama cósmico. Las plagas, Éxodo 7-12, descritas como una descomposición del orden natural egipcio, invertido por Yahvé, subrayaban el control divino sobre el caos. En Éxodo 7:17, un añadido sacerdotal ausente en las tradiciones J y E. Yahvé declara: «En esto conocerás que yo soy Yahvé. Con el bastón que tengo en mi mano golpearé las aguas del Nilo, y se convertirán en sangre». Para comunidades en Babilonia, este relato no solo recordaba la liberación de Egipto, sino que reafirmaba a Yahvé como soberano universal frente a los dioses del imperio. La datación de P sigue siendo una encrucijada en los estudios bíblicos. Según la teoría clásica, defendida por Friedman y Baden, P surgió durante el exilio babilónico, en el siglo VI a.C., obra de sacerdotes que buscaban preservar rituales ante la pérdida del templo. Esta tesis se apoya en evidencias lingüísticas. El hebreo de P contiene arameísmos como edá, que significa congregación, sugiriendo influencia mesopotámica. Además, tablillas como las crónicas babilónicas, que documentan la deportación de élites judías, respaldan la idea de actividad literaria en círculos sacerdotales exiliados. Sin embargo, críticos como Van Seters y Thompson argumentan que P es posexílica, del siglo V a.C., integrada durante la redacción final bajo Esdras. Señalan que ciertos conceptos, como la centralización del culto, coinciden con reformas persas. El debate se complica por el silencio arqueológico, ya que no hay hallazgos directos de textos hebreos compuestos en Babilonia. No obstante, la ausencia de evidencia no niega la plausibilidad de una élite sacerdotal trabajando en tradiciones orales o escritos perdidos. Así, el Éxodo según P emerge como un texto polifónico. Santuario móvil, ley como identidad y caos domesticado. Más que un relato del pasado, fue un manifiesto teológico para un pueblo en crisis, redefiniendo su relación con lo divino en un mundo sin templo, pero nunca sin presencia. La obra de P fue un acto de resistencia teológica. Al reescribir el Éxodo, transformaron un relato de liberación en un manual de restauración. El tabernáculo prefiguraba un futuro templo, las leyes de pureza, una sociedad santificada. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Ciro el Persa conquistó Babilonia en el año 538 a.C. y permitió el retorno a Jerusalén, los exiliados enfrentaron un nuevo desafío: ¿cómo integrar las tradiciones del Éxodo, las antiguas, J, E, las deuteronómicas D y las sacerdotales P, en un solo texto? Con el retorno a Sión, los escribas no reconstruyeron solo muros, sino memorias. El Éxodo, ahora un tapiz de voces, sería tejido en su forma final, ni norte ni sur, ni sacerdote ni profeta, sino un solo pueblo bajo la ley. Pero esa es la última capa de nuestra historia. Capítulo 5. El período post-exílico, siglos V y IV a.C. Redacción final. La última costura del tapiz sagrado. Tras el edicto de Ciro el Grande en el 538 a.C., que permitió el retorno de los judíos a Jerusalén, la comunidad post-exílica enfrentó un desafío dual: reconstruir los muros de la ciudad y las paredes de su identidad. Bajo el dominio persa, que favorecía la estabilidad mediante el respeto a leyes locales, líderes como Esdras y Nehemías emergieron no solo como reconstructores de piedras, sino de tradiciones. El Éxodo, ahora un texto con capas acumuladas durante siglos, fue sometido a su redacción final. Este proceso no fue mera compilación, sino un acto de reinvención teológica: transformar memorias tribales, leyes reales y rituales sacerdotales en una narrativa unificada que definiera a un pueblo bajo el yugo persa. La redacción final del Éxodo entretejió las cuatro fuentes principales, J,
E, D, P, en un solo relato, revelando costuras literarias y teológicas que, lejos de ser contradicciones, fueron diálogos entre voces ancestrales. Este tejido textual no buscó borrar las diferencias, sino convertirlas en un coro polifónico. En Éxodo 19:24, las tradiciones se entrelazan como hilos de colores opuestos. Por un lado, la versión de J.E.D. describe una teofanía caótica, truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte. Éxodo 19:16. Por otro, P añade una escena de orden ritual. La gloria de Yahvé se posó sobre el Sinaí, y la nube lo cubrió 6 días. Éxodo 24:16. Esta dualidad no fue un error, sino una elección. El Dios que aterraba con truenos era el mismo que exigía preparación litúrgica. Para una comunidad que reconstruía su culto, el mensaje era claro. El temor y el orden eran dos caras de lo sagrado. El drama del becerro de oro, Éxodo 32, no fue solo un relato de fracaso, sino la excusa perfecta para integrar tradiciones. En J, Moisés talla nuevas tablas, Éxodo 34:28. En P, Dios las escribe con su dedo, Éxodo 31:18. Al mantener ambas versiones, los redactores enseñaron que la ley era tanto divina como humana, un pacto que podía romperse y rehacerse, como el propio pueblo tras el exilio. Con el texto unificado, el Éxodo se convirtió en más que una epopeya. Fue la constitución de una provincia persa que necesitaba leyes para sobrevivir sin rey. En un imperio multicultural, las leyes del Éxodo equilibraron apertura y exclusividad. La orden de no maltratar al extranjero, Éxodo 22:21, se amplió con un motivo histórico, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Pero esta generosidad tenía límites. El mismo Éxodo excluía a los no circuncisos de la Pascua, 12:48. Era un mensaje a Persia. Somos leales pero distintos. Las instrucciones detalladas del tabernáculo, Éxodo 25:31, no eran un manual arcaico, sino un plano político. Al vincularlo al Éxodo, los redactores justificaron al segundo templo como restauración del santuario móvil del desierto. Lo a materiales oro, plata, lino, coincidían con los donativos persas, Esdras 6:4-5, mostrando que hasta los imperios paganos servían al plan divino. La redacción final del Éxodo no fue un proceso armónico, sino un campo de batalla ideológico, donde se negociaron visiones divergentes de lo divino y lo humano. Estas tensiones, lejos de ser contradicciones literarias, reflejaron luchas de poder en la Jerusalén post-exílica, donde sacerdotes, escribas y líderes pugnaban por definir la identidad de un pueblo en reconstrucción. En el núcleo de estas tensiones destaca la figura ambivalente de Aarón. Mientras las tradiciones yavista y eloísta, J y E, lo retratan fundiendo el becerro de oro, Éxodo 32:4, símbolo máximo de idolatría, la fuente sacerdotal, P, lo exalta como sumo sacerdote ungido, Éxodo 28:1. Esta dualidad no fue un descuido editorial, sino una estrategia deliberada. En una sociedad donde los sacerdotes aarónidas controlaban el templo restaurado, el texto funcionaba como advertencia y legitimación. Incluso los elegidos podían caer en la tentación, pero también tenían la capacidad y el deber de redimirse. Aarón, así, encarnaba tanto el peligro del poder religioso como su potencial santificador, un espejo crítico para las élites sacerdotales de la época. Otra línea narrativa entrelazada en esta redacción es el debate entre monoteísmo y monolatría. El Éxodo preserva versículos que oscilan entre el reconocimiento tácito de otros dioses y la exigencia de exclusividad absoluta. Por un lado, el canto de Miriam en Éxodo 15:11 pregunta: ¿quién como tú entre los dioses, Yahvé? Insinuando un panteón celestial donde Yahvé sobresale, pero no está solo. Por otro, el primer mandamiento en Éxodo 20:3 declara: no tendrás otros dioses delante de mí, imponiendo una lealtad indivisible. Esta aparente contradicción no fue un error, sino un recurso vital para comunidades judías inmersas en imperios multiculturales, persa luego helenístico, donde la convivencia con cultos paganos era cotidiana. La flexibilidad textual permitía lecturas múltiples. Yahvé era proclamado único.
pero su pueblo debía elegirlo activamente frente a alternativas seductoras, un mensaje que resonaba tanto en Jerusalén como en las diásporas. Así, el éxodo final emerge como un mosaico de voces en diálogo, y a veces en conflicto, donde cada adición o edición reflejó no solo debates teológicos, sino luchas por el control de símbolos, rituales y memoria. Lejos de buscar uniformidad, los redactores abrazaron la complejidad, tejiendo un texto que, como el tabernáculo, era móvil y adaptable, un arca de identidad capaz de navegar las tormentas de la historia. Al cerrar el Éxodo, los redactores no buscaron coherencia histórica, sino resiliencia teológica. El texto final, con sus duplicaciones y tensiones, fue un espejo de la comunidad postexílica, diversa, traumatizada, pero unida por un pacto. Las leyes del Éxodo, desde el Shabbat hasta el tabernáculo, no eran reliquias, eran herramientas para navegar la realidad persa. Pero ¿cómo discernir entre memoria y mito? Entre el Éxodo que fue y el que se narró. Las respuestas yacen no solo en el texto, sino en las piedras, los préstamos lingüísticos y los ecos de imperios caídos. En el próximo capítulo, la lupa de la ciencia confrontará la pluma de los escribas, revelando cómo cada capa del Éxodo lleva grabada la huella de su tiempo. Capítulo 6. Evidencias lingüísticas, arqueológicas e intertextuales. Entre mito y la historia. El Éxodo, relato fundacional de Israel, ha sido diseccionado desde múltiples disciplinas: lingüística, arqueología y literatura comparada. Cada versículo, como un estrato geológico, revela capas de memoria histórica, préstamos culturales y ecos de imperios extintos. Este análisis no busca despojar al texto de su aura sagrada, sino exponer cómo incluso en sus silencios y contradicciones, el Éxodo cifra el diálogo entre la memoria colectiva y la imaginación creativa de un pueblo. El hebreo del Éxodo funciona como un palimpsesto lingüístico, donde arcaísmos y préstamos extranjeros coexisten, revelando la mano de generaciones de escribas. Un ejemplo revelador es el término Yam Suf, Mar de las Cañas, Éxodo 13:18, tradicionalmente traducido como Mar Rojo. Este nombre podría derivar del egipcio Pea, Chufi, Mar de Papiro, asociado a los lagos del delta del Nilo, lo que sugiere un núcleo de tradición antigua vinculado a migraciones semíticas. La alternancia entre Elohim, Éxodo 3:6, nombre genérico que evoca tradiciones cananeas, donde él era el Dios supremo, y Yahvé, Éxodo 3:15, de raíces meridionales como el santuario de Cades, Números 21, refleja fusiones redaccionales que amalgamaron cultos regionales en una sola narrativa. Pero el hebreo del Éxodo también delata influencias posteriores. Términos como edut, testimonio, Éxodo 25:16, común en arameo imperial, o paroquet, velo del tabernáculo, Éxodo 26:31, préstamo del persa paridaká, usado en cortinas de palacios aqueménidas, apuntan a ediciones posexílicas. Estos rasgos lingüísticos no son meros detalles, son huellas de imperios que dominaron Judá, desde Babilonia hasta Persia, y de élites sacerdotales que adaptaron el texto para navegar nuevas realidades políticas. La arqueología ha iluminado, y a veces oscurecido, el debate sobre el Éxodo. Ciudades como Pi-Ramsés y Pitón, Éxodo 1:11, identificadas con Cantir y Tel el Mascuta en el delta egipcio, florecieron en el siglo XIII a.C. bajo Ramsés II. Su mención sugiere que el relato preserva memorias de trabajos forzados semíticos, aunque no hay evidencia de esclavitud masiva. La estela de Merneptah, del año 1208 a.C., que menciona a Israel como pueblo en Canaán, confirma que grupos con ese nombre existían décadas después del supuesto éxodo. Sin embargo, la estela no alude a Egipto, lo que cuestiona la narrativa bíblica de una migración masiva. Las ausencias, no obstante, son igualmente elocuentes. No hay rastro de los 600.000 hombres, Éxodo 12:37, que según el texto, cruzaron el Sinaí. Excavaciones en Kadesh Barnea, supuesto campamento israelita, revelan solo pequeños fuertes del siglo VII a.C., no vestigios de un éxodo. Tampoco las ciudades de Jericó y Jai, Josué 6:8, descritas como destruidas por Josué,
muestran estratos de devastación en el siglo XIII a.C. Jericó, de hecho, estaba deshabitada en esa época. Estos vacíos no invalidan el Éxodo, pero sí lo sitúan en el terreno de la memoria simbólica, donde lo histórico y lo mítico se entrelazan. El Éxodo no emergió en un vacío cultural, sino como parte de un diálogo con mitos, leyes y epopeyas del Antiguo Oriente. El Canto del Mar, en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 18, por ejemplo, comparte motivos con el mito ugarítico de Baal contra Yam, el mar. En ambos, un dios guerrero aplasta las aguas caóticas usando vientos y tempestades. Pero, mientras Baal lucha por supremacía, Yahvé lo hace para liberar a su pueblo, transformando un tema épico en un manifiesto de fe liberadora. Las leyes del Éxodo también reverberan en códigos mesopotámicos. El principio de ojo por ojo, en Éxodo capítulo 21, versículo 24, aunque asociado a innovación israelita, tiene paralelos en el Código de Hammurabi, específicamente en la Ley 196. Sin embargo, el Éxodo limita la venganza a casos específicos, mientras Hammurabi permitía represalias de élites contra plebeyos. Incluso el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, que evoca el culto cananeo al toro asociado a él, funciona como crítica velada a la idolatría asiria, donde toros alados custodiaban palacios imperiales. Las plagas, Éxodo 7:12, por su parte, podrían ser una parodia teológica de las deidades egipcias el Nilo convertido en sangre. Éxodo 7:17, desafía a Hapi, dios del río. La oscuridad, Éxodo 10:21, burla a Ra, dios sol. Estas no son crónicas literales, sino afirmaciones políticas. Yahvé triunfa donde los dioses egipcios fracasan, un mensaje crucial para comunidades bajo dominio extranjero. Las evidencias no desmienten el Éxodo. Lo sitúan en un crisol de tiempos y tradiciones. Las ciudades del Delta, los préstamos lingüísticos y los mitos reciclados no son pruebas de ficción, sino testigos de un proceso creativo donde historia, memoria y fe se fusionaron. El Éxodo es un palimpsesto, escrito, borrado y reescrito. Cada capa respondió a crisis, exilio, dominación persa, y a sueños, liberación, identidad. Su grandeza no radica en la precisión histórica, sino en su capacidad para reinventarse, ofreciendo a cada generación un espejo donde verse como pueblo elegido, liberado y en marcha. Al cerrar este viaje, no nos quedamos con un libro, sino con un mosaico de voces. Desde himnos de victoria hasta leyes talladas en piedra, cada fragmento del Éxodo es testigo de imperios que se alzaron y cayeron, y de un pueblo que luchó por recordar quién era. En la conclusión final, contemplaremos cómo este texto, tejido con hilos de fe y duda, sigue siendo un mapa para navegar por los desiertos modernos. El Éxodo no es un espejo del pasado, sino un prisma. Divide la luz de la historia en 1000 colores de significado. Conclusión final. El Éxodo como palimpsesto sagrado. Capas de memorias, ecos de eternidad. El Éxodo no es solo un libro, sino un manuscrito tallado por el tiempo, donde generaciones de escribas, sacerdotes y profetas inscribieron sus anhelos, fracasos y transformaciones. En sus líneas conviven voces antiguas y reinterpretaciones, como un palimpsesto en el que cada capa, oral o escrita, tribal o imperial, no busca ocultar lo anterior, sino dialogar con él. Desde los cantos de victoria en el Mar de las Cañas hasta las leyes talladas en el desierto, desde los altares destruidos de Betel hasta el tabernáculo portátil de Babilonia, el texto emerge como un espejo fracturado que refleja la lucha de un pueblo por existir entre imperios y olvidos. En las colinas de Canaán, antes de los reinos, el Éxodo germinó como memorias sueltas. El Canto del Mar, Éxodo 15, con su hebreo arcaico y ecos de mitos ugaríticos, celebraba a Yahvé como guerrero divino. Estas tradiciones, vinculadas a santuarios como Siquem, no buscaban registrar historia, sino forjar identidad. ¿Quiénes somos? La estela de Merneptah, del año 1208 a.C.,
que menciona a Israel como pueblo, sugiere que estas tribus ya se veían como una entidad distinta, aunque su éxodo fuera una suma de migraciones, no un evento único. Con el surgimiento de los reinos de Israel y Judá, el relato se transformó en herramienta política. La fuente yavista, J, de Judá, humanizó a Yahvé, verás mis espaldas, Éxodo 33, 23, ligándolo a la dinastía davídica, mientras la fuente eloísta E del norte lo abstrajo en pactos y teofanías angélicas, Éxodo 3, 2. El Código de la Alianza, Éxodo 20, 22, 23, 19, con su ojo por ojo, fusionó ética tribal y códigos mesopotámicos, pero añadió un giro revolucionario. No oprimirás al extranjero, porque fuisteis extranjeros en Egipto. Éxodo 22, 21. Era una ley que convertía la memoria en mandato, la opresión en imperativo moral. Tras la destrucción de Jerusalén, en el año 586 a.C., los sacerdotes exiliados en Babilonia, conocidos como la fuente sacerdotal, reescribieron el Éxodo como un drama cósmico. El tabernáculo, descrito con precisión ritual en los capítulos 25 al 31 del Éxodo, ya no era un recuerdo del desierto, sino una promesa, un templo portátil para un Dios sin tierra. Las plagas, reinterpretadas como juicio a las deidades egipcias, y la Pascua, restringida a circuncisos, Éxodo 12:48, se convirtieron en actos de resistencia identitaria. En el exilio, el texto no solo preservó la fe, sino que la reinventó. Bajo el dominio persa, el Éxodo se unificó en la Torá, pero sus tensiones internas, Dios cercano o trascendente, ley humana o divina, no se resolvieron, sino que se entrelazaron. Duplicaciones como los 2 relatos del Sinaí o las 2 tablas de la ley no fueron errores, sino declaraciones. La identidad judía era plural, pero unida por un pacto. Este mosaico textual, lejos de ser caótico, reflejaba la complejidad de un pueblo que negociaba su lugar en un mundo de imperios. Las evidencias arqueológicas, lingüísticas e intertextuales no desmienten el Éxodo, lo sitúan en un mapa de memorias dispersas. Ciudades como Pi-Ramsés y Pitom, mencionadas en Éxodo capítulo 1, versículo 11, eran reales en el siglo XIII a.C. Estas ciudades confirman trabajos semíticos en Egipto, aunque no esclavitud masiva. La ausencia de rastros de 600.000 hebreos en el Sinaí choca con altares aislados, como los de Timna, que sugieren rituales nómadas. Jericó y Jai, sin estratos de destrucción en el siglo XIII a.C., revelan que la conquista fue símbolo, no crónica. En las palabras del texto, préstamos lingüísticos delatan épocas. Edut, testimonio, Éxodo 25, 16, término arameo y paroquet velo, Éxodo 26, 31, del persa, señalan manos redactoras del exilio. Yam Suf, mar de las cañas, que evoca humedales del delta, no el mar Rojo guarda un núcleo de tradición antigua. Mitos prestados como el combate de Yahvé contra el mar, Éxodo 15, parodiaban a Baal de Ugarit, pero lo trascendían. Yahvé no luchaba por poder, sino por liberación. Hoy, el Éxodo sigue siendo un espejo de luchas eternas. Opresión versus libertad, unidad versus diversidad, memoria versus olvido. Sus plagas hablan de crisis ecológicas, sus leyes, de justicia social, su Dios en el desierto, de la búsqueda de significado en un mundo fragmentado. No es un relato de certezas, sino de coraje para reescribirse. Como el palimpsesto, enseña que incluso sobre las cicatrices del pasado pueden inscribirse nuevas esperanzas. Al cerrar este viaje, no hay respuestas, sino un legado. En cada letra del Éxodo no late un solo pueblo, sino todos los que soñaron con ser libres. Y en ese sueño, encontramos nuestro propio Éxodo.